Muy buenas tardes. Una vez más estamos enlazados con toda la comunidad jurídica del Cusco y, por qué no decir, de nuestro país, en el curso internacional de Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Bienvenidos a todos. En principio, queremos saludar también. El día de ayer se ha celebrado el Día Internacional del Abogado. Un motivo más para, en todo caso, reflexionar y tomar conciencia del rol y la responsabilidad que le toca al profesional en el derecho. Asimismo, también en nuestra tierra, al menos en el Cusco, por ahora los carnavales ya empiezan. Hoy se celebra el Día de los Compadres y hemos hecho extensivo también nuestro saludo a través de nuestra página institucional a todos los compadres para que celebren el día de hoy con, claro, esta responsabilidad, dicha fiesta costumbrista en nuestra región del Cusco. Bueno, continuando con la exposición, como ya señalábamos, damos la bienvenida en este caso al doctor Gerardo Luis Lamas Suárez, abogado también penalista, quien nos va a ilustrar con el tema sobre la nueva era del lavado de activos. En realidad son nuevos temas y que también son acorde a los nuevos tiempos y a la tecnología que ahora tenemos, y es importante que el derecho también pueda tener esa investigación y ese campo de acción, y este aporte que el doctor Gerardo Luis nos va a realizar definitivamente va a servir de mucho. Sin más que decir, doy la bienvenida al doctor Gerardo Luis Lamas Suárez. Adelante, doctor Alan. Correcto, doctor. Buenas tardes con todos los agremiados del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Nos encontramos en este curso internacional de Derecho Penal, de Derecho Procesal y de Litigación Oral. En esta tarde, Día de Compadres, como ha mencionado el doctor Mike Pilares Rado, tenemos la presencia del doctor Gerardo Luis Lamas Suárez. El doctor Gerardo es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Es máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid. Es socio del estudio Lamas, Puccio y Abogados. Además, es autor de los libros El delito previo en el tipo penal de lavado de activos, esto en el año 2017. Del mismo modo, es autor del libro Cibercrimen, Bitcoins y lavado de activos del año 2019. Bienvenido, doctor, al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, y adelante con su ponencia titulada La nueva era del lavado de activos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias al señor decano del Colegio de Abogados del Cusco por haberme invitado a participar en este evento internacional de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. También extenderle esos agradecimientos al doctor Bill Alan, con quien me une una amistad ya hace algunos años, y muy contento de poder participar en este evento, colaborando y contribuyendo con esta ponencia, que en unos breves minutos voy a tratar de explicar básicamente lo que se entiende ahora como la nueva era del lavado de activos, que es un tema que siempre está en boga, además que en la coyuntura actual y todos los procesos actuales están inmiscuidos en temas de lavado de activos, todos los altos funcionarios que en la actualidad se ven inmiscuidos en procesos de lavado de activos, pero creo que en lo que evolución de la enseñanza del delito de lavado de activos nos hemos quedado un poco anclados en el tiempo y se sigue discutiendo sobre lo mismo, cuando en realidad hay muchas nuevas formas de lavado de activos que están existiendo, que se están desarrollando, que se están poco a poco imponiendo en el nuevo sistema global mundial y que no han sido tratadas, ni han sido investigadas, ni han sido desarrolladas ni por la doctrina ni por la jurisprudencia. Entonces, poco a poco van apareciendo nuevas formas de lavado de activos cada vez más sofisticadas, que requieren y utilizan cada vez más la tecnología, y que poco es el tratamiento que se viene dando a nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial sobre este tipo de nuevas formas de lavado de activos. Como todos sabemos, el lavado de activos es
un conjunto de operaciones a través de las cuales se busca darle una apariencia legítima a bienes o efectos que han sido obtenidos en actividades criminales previas. Esto es lo que se denomina como subsecuencia delictiva o tipos conexos subsiguientes, donde se requiere un hecho antecedente o previo para que se pueda configurar el segundo delito. Si bien es cierto, este es un concepto muy sencillo de entender, en la práctica y en la doctrina y en la jurisprudencia, por lo menos en el caso peruano, nos ha traído muchísimos problemas en los últimos 10 años, porque nos hemos visto enfrascados en una discusión que desde mi punto de vista yo diría que es hasta tonta, sobre si el delito de lavado de activos era un delito autónomo o era un delito que requería de un delito previo para que se pudiera configurar propiamente el acto de lavado. Esta discusión fue llevada incluso hasta la Corte Suprema a través de una sentencia plenaria casatoria, que fue la primera en el sistema, y justamente se daba a raíz de que la jurisprudencia no se ponía de acuerdo, y unos decían que era autónomo y otros decían que se requería de la acreditación del delito previo. Lo concreto es que después de toda esta discusión, y que básicamente esa ha sido la discusión los últimos 10 años, y cuando uno iba a las capacitaciones o se acercaba o buscaba un libro o una ponencia o un artículo, seguía siendo la misma discusión, cuando el lavado de activos es algo muchísimo más amplio, muchísimo más complejo y que tiene muchas aristas más que no han sido tratadas ni tocadas. Entonces, nos enfrascamos en una discusión sobre el delito previo y cuál es el nivel de acreditación y de probanza que debería tener este para lograr una sentencia condenatoria, cuando era un tema que al final de cuentas, y lo dice la misma sentencia, se trataba que mínimamente tenía que acreditarse la actividad criminal previa, y así siempre fue. ¿Por qué? Porque no se puede deslindar el lavado de activos del delito previo, porque la misma estructura típica del delito requiere de un tipo penal previo para que se pueda configurar el segundo delito. Muy similar al encubrimiento y la receptación. Es la misma estructura típica y eso además ha tenido mucho desarrollo en el derecho comparado, en España y en otros países, donde esa acreditación previa mínimamente requería que se trate de un hecho típico y antijurídico. Es decir, siempre fue a nivel de injusto. Nunca se requirió la sentencia condenatoria, pero sí una acreditación previa, porque justamente lo que se buscaba era de alguna manera cautelar el principio de legalidad para que esa persona que estaba siendo imputada por un delito de lavado de activos mínimamente se pudiera defender. Porque si le dábamos ese rótulo de autónomo, que solo lo tiene nuestra ley, y se los digo porque me he investigado todas las leyes en varios países y no conozco ninguna ley de lavado de activos que le dé ese rótulo de autónomo como se le ha dado acá en el Perú, y toda la confusión que ha generado eso y toda la problemática que ha venido trayendo eso los últimos años. Pero ya entrando un poco al tema que nos llama, que es esta nueva forma de lavar dinero que se está dando en el mundo, podríamos señalar que básicamente la criminalización del lavado de activos se ha venido consolidando de forma bastante satisfactoria en todos los sistemas de justicia del mundo, salvo siempre quedan algunos cabos sueltos, como es el tema de los paraísos financieros, que los vamos a tocar en un momento, pero mal que bien siempre ha habido una línea de acción o dos líneas de acción frente a la prevención del lavado de activos, básicamente en dos lineamientos, ¿no? El primero es frente al movimiento de dinero en efectivo, que tiene que ver básicamente con el transporte, la tenencia o el ocultamiento, y un segundo nivel que es del control de las transferencias u operaciones dentro del sistema financiero bancario, que es, digamos, el que genera mayor complejidad, porque si se interviene a una persona que está llevando una cantidad de dinero y no puede justificar cuál es el origen lícito que tendría ese dinero, entonces podríamos presumir que se trataría de dinero que tiene un origen ilícito y que provendría y que estaría siendo utilizado o lavado. A diferencia de lo que ocurre en el sistema financiero. En el sistema financiero es mucho más complejo, y para un fiscal que investiga un caso de lavado de activos, poder establecer si se trata o no se trata de transferencias que tendrían un origen o podrían ser operaciones sospechosas con un origen ilícito. ¿Por qué? Porque ahí el fiscal requiere de otros elementos y de otras personas que son las que van a intervenir para poder coayudar al trabajo que realiza el fiscal en la persecución del delito de lavado de activos. Si bien es cierto, el fiscal cuenta con determinadas prerrogativas,
siempre va de la mano con otros elementos que son los que permiten que una investigación por lavado de activos pueda ser exitosa. Recientemente hemos tenido todo un tema por este decreto legislativo que se ha dado, en el cual las entidades bancarias están obligadas a informar a la SUNAT todas aquellas operaciones que sobrepasan los 10.000 soles. Antiguamente, o no antiguamente, sino sigue en vigencia, una operación sospechosa se genera a partir de los 10.000 dólares. Entonces, lo que ha generado este decreto no solo es una sobrecarga respecto a las operaciones que tiene que la entidad bancaria registrar y reportar, sino que genera un pánico financiero para todos aquellos usuarios que tienen su plata en el banco y no se sienten en la necesidad de tener que declarar ese dinero, porque puede haber sido obtenido por muchas razones y no necesariamente tiene que estar sujeto a un tipo de control de orden tributario. Entonces, lo que genera esto es una sobrecarga de reportes de operaciones que ya en circunstancias normales los oficiales de cumplimiento en los bancos tienen un montón de problemas para reportar las operaciones que podrían categorizarse como sospechosas. Ya se imaginarán ustedes lo que es tener que reportar un volumen periódico, a pesar de que ha sido modificada la norma hace poco, sigue siendo una norma que totalmente afecta el secreto bancario. ¿Por qué? Porque la finalidad del secreto bancario, que además está regulado en la Constitución, el secreto bancario y la reserva bursátil y tributaria, de alguna manera es proteger, porque el secreto bancario siempre ha estado íntimamente conectado con el secreto profesional, vinculado a la intimidad que tiene el ciudadano respecto a que se proteja esa información que es particularmente de carácter sensible. Además, que también hay un tema de seguridad jurídica frente a cómo se puede manejar esa información tan sensible. Si bien es cierto, el secreto bancario puede ser, no es un derecho absoluto, sin duda que no lo es, y es una herramienta con la que cuenta el fiscal para poder investigar un caso de lavado de activos, este pedido tiene que ser fundamentado y tiene que ser otorgado o autorizado por un juez penal. Es el único que puede ordenar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria bursátil en una investigación de lavado de activos. Otro de los problemas que también surgen en la práctica cotidiana es respecto al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como ustedes saben, la Unidad de Inteligencia Financiera es un ente técnico administrativo que lo que hace es simplemente reportar, o se le reportan todas aquellas operaciones que podrían tener un tipo de sospecha frente a algo irregular o inusual respecto a esa persona que está haciendo uso del sistema financiero bancario. Los reportes de operaciones sospechosas, y una de las gran disyuntiva o uno de los grandes problemas que se han generado en la práctica judicial es respecto a cuál es el valor probatorio que tendrían. Si pueden ser utilizados como prueba, si no pueden ser utilizados como prueba, si son indicios o no son indicios, cuál es el alcance que tiene. Y bueno, y respecto al reporte de operaciones sospechosas, ya lo he dicho, además la Corte Suprema, esta tendría calidad de prueba y básicamente se consideraría como un indicio. No puede determinar la responsabilidad penal de una persona, pero sí el movimiento irregular de ciertas operaciones podrían ser tomadas como un indicio. Bueno, en la nueva era del lavado de activos, y digo la nueva era porque normalmente, por lo menos inicialmente, cuando se configura el delito de lavado de activos, ahí por el año de 1988, a través de la Convención de Viena contra el tráfico de ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el lavado de activos estuvo estrechamente vinculado al narcotráfico. Y hasta ahí no había ningún problema respecto a cuál era el nivel de acreditación, porque se sabía que el delito previo era el narcotráfico y lo que seguía simplemente eran los actos propios de lavado. Pero con el paso del tiempo evoluciona el derecho, evolucionan las conductas criminales o criminógenas y aparecen nuevos delitos fuentes que pueden ser objetos de lavado de activos. Pero no solo eso, sino que también nosotros variamos nuestra ley y se crea la Ley Penal contra el Lavado de Activos en el año 2002, y ahí ya se amplía el catálogo de delitos fuentes. Aparecen nuevos delitos que siguen siendo dentro del marco de los delitos tradicionales, pero incluso ya se incorporan los delitos tributarios, y ahí ya surge toda esta disyuntiva sobre cuáles delitos podían verdaderamente generar suficiente gravedad para posteriormente generar un lavado de activos. ¿Por qué? Porque bajo ese concepto, cualquier delito que generara una ganancia ilícita, así y por muy ridículo que suene el ejemplo,
el hecho de robarle a una persona una billetera y agarrar ese dinero de la billetera e ingresarlo al sistema financiero, entonces podía ser considerado delito de lavado de activos vinculado al hurto. Entonces también había que ser muy preciso en separar cuáles delitos verdaderamente pueden generar un posible lavado de activos, porque si no, cualquier delito que generara una ganancia ilícita, porque además nuestra ley tenía la posibilidad y la fórmula abierta de poder establecer, o cualquiera que generara una ganancia ilícita, y bajo ese precepto todo el mundo empezaba a denunciarse a diestra y siniestra, bajo el entendido de que no, me ha estafado, entonces también es lavado de activos vinculado a la estafa, ¿no? Y me ha extorsionado, sí, y el dinero de la extorsión es lavado de activos porque proviene de la extorsión. Cuando hay delitos que por su alto contenido económico sí efectivamente están más circunscritos y en la línea de lo que puede significar un lavado de activos. Bueno, en los últimos años, como es de conocimiento de todos, además que lo estamos viviendo ahora a través de la virtualidad, que es la que prácticamente está marcando el día a día en nuestras vidas en los últimos meses, a través de esta terrible pandemia que nos acecha, todo ha pasado a ser virtual. Las audiencias son virtuales, la comunicación es virtual, las compras son virtuales, el 99.9% de las transacciones se realizan a través del ciberespacio. Y como no era de esperarse, aparecen nuevas tecnologías, viene una irrupción de nuevas tecnologías, y dentro de estas nuevas tecnologías aparecen diversos agentes económicos, y obviamente el lavado de activos también empieza a soportarse o adherirse a estos nuevos agentes económicos para poder seguir y evolucionar a un siguiente nivel que ya no es el nivel tradicional al cual estábamos acostumbrados de los actos tradicionales de lavado de activos. Estas nuevas tecnologías, o fintech, como se les dice en el mercado, que no son otra cosa que las tecnologías aplicadas a las finanzas, irrumpen de una manera completamente distinta a la manera tradicional. ¿Por qué? Porque se manejan eminentemente 100% en la virtualidad. Entonces, esta expansión de la tecnología también empieza a expandir nuevas formas criminógenas a través del ciberespacio, y es ahí donde la ciberdelincuencia en los últimos meses empieza a tener un rol protagónico en nuestra sociedad. Como se ha visto, se ha incrementado tremendamente los fraudes cibernéticos en los últimos meses, justamente porque la misma pandemia hace que los delincuentes tradicionales empiecen a tener que adaptarse a nuevas formas para poder subsistir y seguir delinquiendo. Y aparecen distintas formas de cibercriminalidad que vienen muy conectadas de lo que vienen a ser las nuevas tecnologías y que son completamente ajenas al común tradicional. Es tanto así que recientemente el Ministerio Público ha tenido que implementar las primeras fiscalías especializadas en cibercriminalidad, que era algo que no teníamos antes, y ahora ya por la misma necesidad tenemos fiscalías especializadas en cibercriminalidad. Pero la cibercriminalidad también ha evolucionado a ciberterrorismo, guerra informática y, como no era de esperarse, también a ciberblanqueo, ciberlavado de activos. Ahora hay nuevas formas de lavado de activos que perfectamente se dan a través del ciberespacio. Sin ir muy lejos, tenemos los casos que son ahorita materia de investigación, por lo cual no voy a pronunciarme ni voy a entrar a analizarlos, pero son casos donde el dinero físicamente, estos casos que están vinculados a altos funcionarios, ya sea de Odebrecht o de otra de estas transnacionales, nunca se ha llegado a tener el dinero físicamente. El dinero siempre fue transferido de un punto a otro punto, pero físicamente el dinero nunca se pudo incautar o decomisar como se hubiera querido o como hubiera sido tradicionalmente. ¿Por qué? Porque acá lo que ha regido es un lavado 100% transnacional a través del ciberespacio. Y miren ustedes, para poder desarrollar estas nuevas formas de lavado, por más que haya toda una discusión, se ha tenido que recurrir al tema de los paraísos financieros. Los paraísos financieros o paraísos fiscales son estados que dependen necesariamente de la inversión o el capital extranjero, y ante esta inversión de capital extranjero ellos te benefician con un régimen tributario nulo en algunos casos o muy beneficioso. Entonces, si bien es cierto, una de las características que tienen los paraísos financieros
es una estricta confidencialidad sobre las transacciones que realizan los clientes o los depósitos que se realizan en el paraíso financiero. Si bien es cierto, muchas personas usan el paraíso financiero justamente con este tema de pagar menos tributos. ¿Por qué? Porque además, históricamente, siempre ha sido muy atractivo el hecho de tener la posibilidad de pagar menos tributos. No conozco una sola persona, o por lo menos hasta el día de hoy, que sea feliz pagando impuestos. O sea, no es algo que creo que sea muy agradable, sin embargo es algo que hay que hacerlo porque hay que colaborar con el Estado, pero no conozco a nadie que lo haga con felicidad. Entonces, se da esta posibilidad de tener un paraíso o un territorio donde hay un régimen tributario que sea mucho más favorable a mis intereses y, por supuesto, yo voy a recurrir a él para tratar de beneficiarme. Es muy parecido al tema de la elusión versus la evasión. La elusión es 100% legal. Son operaciones o contratos que se realizan para, de alguna manera, eludir y pagar menos tributos, pero sigue siendo algo que está totalmente dentro de la ley, a diferencia de lo que significa la evasión tributaria, donde lo que persiste y lo que va a primar es el dolo en el actuar del agente evador que está evadiendo. Incluso en el lavado de activos también surge un tema bastante interesante respecto a la evasión tributaria. Ustedes saben, nuestra ley de lavado de activos del año 2012, dentro del catálogo de delitos, tiene como delito fuente a los delitos tributarios en general. Pero ¿qué cosa pasa y ocurre acá? Porque es un fenómeno bastante interesante, además que ha sido discutido ampliamente en la doctrina. Si yo dejo de pagar impuestos, ¿estoy cometiendo un delito o no estoy cometiendo un delito? ¿Por qué? Porque esos impuestos que dejo de pagar tienen su origen en un trabajo, a diferencia de lo que significaría el origen en una actividad criminal previa. Pero además de eso, existe otro problema, que para que una persona pueda ser denunciada por un delito de evasión tributaria, la Fiscalía, la SUNAT, debe oficiar a la Fiscalía de Delitos Tributarios y a partir de ahí, ésta podrá iniciar una investigación por el delito de evasión tributaria, sea cual fuera el caso, la modalidad. Sin embargo, ocurre algo bastante curioso y particular, y lo ha establecido la Corte Suprema, además, que está el tema de la regularización tributaria. Es decir, si yo pago mis tributos o lo que le debo a la SUNAT, entonces quedo exento de responsabilidad penal. Me ha pasado recientemente en un caso donde esta persona estaba haciendo o trataban de vincular el delito fuente o la acreditación del delito previo a la evasión tributaria y esta persona había venido regularizando ese pago ante la SUNAT, por lo cual la SUNAT no pudo oficiar a la Fiscalía de Delitos Tributarios para que se inicie la acción penal y, sin embargo, paralelamente se estaba realizando la investigación en la Fiscalía y me imagino que en ese criterio que tenía la fiscal primaba la autonomía del delito de lavado de activos. Ante la regularización se caía el delito tributario y si se caía el delito tributario ya no hay delito fuente. Y si ya no hay delito fuente, pues ya no habrá lavado de activos. Y ese fue el criterio que posteriormente utilizó el fiscal para archivar la investigación. Entonces, son cosas que se van suscitando, que van apareciendo y que van evolucionando, y no todo puede ser considerado lavado de activos. Pero regresando al tema de las nuevas tecnologías y lo que trataba de explicar respecto a lo que significan los paraísos fiscales, si ustedes se ponen a ver en todos estos casos que han sido mediatizados en los últimos meses o años, los paraísos financieros tienen un rol preponderante. Es más, sin el paraíso financiero no se hubiera podido lavar la plata. Hubiera sido materialmente imposible lavar la plata. Además, que ahora existe la nueva figura de lo que se denomina, o por lo menos en España se les conoce como mulas, que son las personas, porque normalmente el término de mula o burrier siempre ha estado vinculado al tema del tráfico, pero no. Ahora hay las mulas que se utilizan para crear cuentas y que estas cuentas van a ser las cuentas receptoras del dinero que está siendo objeto de blanqueo o de lavado. Entonces, van apareciendo nuevas formas de criminalidad que requieren ser abordadas, investigadas, estudiadas y que se están manejando dentro de un ciberespacio. Un ciberespacio que puede estar en cualquier sitio, porque la característica que tiene el ciberespacio frente al territorio convencional que conocemos, que además tiene un amparo bajo el principio de territorialidad, que lo encontramos en el Código Penal,
el ciberespacio tiene sus propias reglas, tiene sus propios principios, tiene sus propias entradas y sus propias salidas. Justamente una de las características que tiene el ciberespacio es que funcionalmente, o sea, físicamente no lo encontramos en ningún lado. Físicamente nunca lo vas a tener, no lo vas a palpar, pero funcionalmente está en todos lados. En todos lados está el ciberespacio. Lo que ocurre es que nosotros a través de los sentidos hacemos una interpretación de ese espacio que no es real y que es virtual y lo interiorizamos y lo empezamos a sentir como que estamos ahí, pero no estamos ahí. Por lo cual, ya se imaginan ustedes la complejidad de lo que significa hacer una investigación a través del ciberespacio. Es por eso que ahora el lavado de activos se le conoce como lavado transnacional de activos en el ciberespacio. Es una nueva forma de lavado a la cual no estábamos acostumbrados, a la cual no estamos preparados y que poco a poco tenemos que ir adaptándonos y que las organizaciones criminales transnacionales están aprendiendo a utilizar perfectamente y cada vez es más difícil de poder detectar este tipo de operaciones. Y lo que ocurre acá, que claro, ¿qué cosa es lo que nos queda? Nos queda el tema de la cooperación judicial internacional, que además ya cuando se celebró el convenio de Palermo contra la delincuencia organizada, se estableció en algunos artículos la importancia de la cooperación judicial internacional con la finalidad de poder perseguir el delito de lavado de activos. Porque si no tuviéramos cooperación judicial internacional, sería materialmente imposible perseguir el delito de lavado de activos, más aún que ya vieron ustedes la velocidad con la cual se puede hacer una transferencia y lo difícil que sería detectarla, más aún si esta va a un paraíso financiero. Además que los paraísos financieros no van a desaparecer, es más, incluso hay países como Estados Unidos que no son propiamente paraísos financieros, pero tienen estados que fungen como paraísos financieros o lo que se denomina como plazas offshore, que son territorios dentro de un estado que funcionan perfectamente como paraísos financieros. Entonces son muchos los desafíos que se nos vienen viniendo, o por ejemplo, el boom de las criptomonedas. Ustedes saben que en los últimos años el tema de las criptomonedas ha venido avanzando y progresando de una manera increíble, algo que nace alrededor del año 2008 como producto de esta crisis financiera que se da en el mundo y tiene un poco el origen en un grupo de ciberactivistas de pensamiento bastante liberatorio que deciden crear un tipo de moneda muy al margen de los organismos tradicionales o del sistema financiero tradicional, donde había un intermediario que siempre controlaba las operaciones, justamente porque sentían de que este intermediario que controlaba las operaciones de alguna manera se beneficiaba económicamente con todas estas operaciones y deciden crear una moneda que no cuente con un organismo central, que sea descentralizada, que tenga una creación propia y que tenga un funcionamiento propio para todos los usuarios que son parte de esa red. Concretamente estoy hablando del Bitcoin. El Bitcoin hoy por hoy es la criptomoneda más fuerte en el mercado de criptoactivos. Es más, si no me equivoco, el día de hoy está llegando a costar $30.000. Pero cuando uno va a ver lo que es un Bitcoin es una representación digital, inmaterial, fungible, que en realidad en las manos nunca lo vas a tener. Y es muy parecido a lo que ocurre con el ciberespacio. ¿Por qué? Porque los criptoactivos tienen características propias que, si bien es cierto, tienen mucho parecido con lo que significa el dinero tradicional. ¿Por qué? Porque los criptoactivos son unidades de cuentas, se pueden transportar, el dinero se puede transportar, el dinero se puede dividir, el criptoactivo se puede dividir, tiene un valor intrínseco, sin duda que lo tiene, porque son muy difíciles de conseguir. Entonces, tiene muchas características similares al dinero, pero no llega a ser dinero. Y justamente no llega a ser dinero, ¿por qué? Porque no tiene una reserva de valor. Porque los criptoactivos, a diferencia del dinero tradicional, tienen además amparo constitucional, porque solo el Banco Central de Reserva es el único que puede emitir monedas, billetes y dinero, en lo que se entiende como dinero. Los criptoactivos no tendrían esa reserva de valor que sí tiene el dinero, además que constitucionalmente no están validados. Sin embargo, hoy por hoy, los criptoactivos no solo
tienen el respaldo de los usuarios, porque ahí es donde está el mayor respaldo, sino que se han convertido en uno de los instrumentos más potentes que existen para el lavado de activos. Eso es indiscutible, innegable, y es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Y lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Una persona, normalmente, o bajo el esquema tradicional, era extorsionada y esa extorsión iba a ser objeto de un pago dinerario. El día de hoy, una persona que está haciendo el extorsionador o el agente extorsionador, lo primero que va a pedir como pago son criptoactivos. Imagínense ustedes que pide bitcoins. Le transfieren los bitcoins. ¿Hay manera de detectar esa transferencia? Es materialmente imposible. No hay forma que se pueda detectar esa transferencia de bitcoins. Podrás decir salió del punto A al punto B, pero una vez que esos bitcoins pasan donde el extorsionador, no hay manera de que éste pueda ser objeto de una intervención, a menos que, por supuesto, el fiscal monte un operativo, tenga el celular de este supuesto extorsionador y encuentren los bitcoins. Pero en el Perú tenemos un problema más grave, que es una falta de regulación de criptoactivos. Si bien es cierto, hay casas de cambio de monedas virtuales, porque no son casas de cambio de monedas tradicionales, estas casas de cambio de monedas virtuales no tienen regulación, no tienen una regulación clara y fungen con el rótulo de asesoramiento empresarial. Ya están empezando a ocurrir infinidad de estafas a través de estas casas de cambio de moneda y personas que se quejan porque entregan su dinero y no reciben lo que se les ofreció. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué cosa hago ante esa situación? ¿Puedo recurrir ante un fiscal? El fiscal va a tener capacidad de entender mi caso va a poder ser resuelto ante el Poder Judicial. Bueno, como no era de esperarse y siempre nosotros miramos hacia Europa, en España ya ha habido algunas evoluciones importantes respecto al uso de criptoactivos. Incluso ya el Tribunal Supremo Español ha emitido un pronunciamiento bastante interesante donde ya se ha venido desarrollando lo que sería el concepto de Bitcoin. Es un caso muy puntual en el cual unas personas entregan sus Bitcoins a una persona para que los reinvierta. Y esta persona no solo no los reinvierte, sino que se los queda. Entonces estas personas recurren al Poder Judicial Español para plantear una denuncia por estafa y esta denuncia es acogida por el Poder Judicial Español, termina en una sentencia, condenan a esta persona porque efectivamente se determina que se cumplen con los elementos del tipo del engaño, astucia, ardid, se dispuso el dinero, disposición patrimonial, todos los elementos del tipo estafa, pero ¿dónde surge la controversia? Al momento de la restitución del objeto del delito. Es decir, los agraviados querían que se les restituya los bitcoins que entregaron inicialmente. A lo que la sala que realiza la condena establece, yo no te puedo devolver la plata en bitcoins, porque el bitcoin no es una moneda de curso legal en España y no está regulada. Lo que yo puedo hacer es darte el valor de esos bitcoins al día de hoy. Entonces, esto fue objeto de una casación y la casación, en el mismo sentido, dijo exactamente lo mismo, pero por lo menos, sí en uno de los considerandos, sí llega a describir y a conceptualizar qué cosa se entendería por un Bitcoin. Igualito, el Tribunal Europeo, en un caso muy sonado en Suecia, sobre un ciudadano sueco que se dedicaba al intercambio de criptomonedas por dinero normal, la venta y compra, etcétera, quería saber si estas estaban afectas a tributo. Y el Tribunal Europeo dijo que no estaban afectas a tributo, pero sí se estableció como concepto que eran un medio de pago. Entonces, poco a poco también jurídicamente los criptoactivos empiezan a tener un mayor desarrollo respecto a cuál es su naturaleza jurídica, cuál es su evolución, etcétera, etcétera. Pero no es además lo más trascendente, sino que en Europa recientemente, y eso es algo que sin duda nosotros vamos a tener que extrapolar a nuestra legislación, en Europa recientemente se ha establecido a través de la Directiva 843 de la Unión Europea, que es sin duda es la herramienta más potente que tienen en Europa contra el blanqueo de capitales, que además tenía fecha límite para
para su transposición en España, si no me equivoco, en julio del año pasado. A la fecha hay un proyecto de ley, pero ¿qué cosa plantea esta norma, no? Lo primero que plantea es, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta respecto a nuestra legislación interna de lavado de activos, es respecto a los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta norma plantea que ahora todas estas casas de cambio de monedas virtuales deben tener un oficial de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento que sería el que tendría que informar frente a cualquier eventualidad u operación sospechosa ante la unidad de inteligencia financiera. La pregunta es, ¿y dónde se genera la complejidad? Los bitcoins son creados en un protocolo abierto que puede descargar cualquier persona. Justamente una de las características que tiene el protocolo es que no hay un intermediario que controle. La validación de un bitcoin se da entre los mismos usuarios de la red. Una de las disyuntivas, y que yo creo que para mí no tiene solución porque sería desnaturalizar todo el protocolo, es incorporar un oficial de cumplimiento. Es materialmente imposible meter un oficial de cumplimiento para que controle esas transferencias. Además que las transferencias tienen un protocolo de registro que es el libro blockchain, donde no hay también posibilidad de meter un oficial de cumplimiento. Entonces, estas casas de cambio de monedas virtuales, si bien es cierto, la única posibilidad que existiría para detectar, ¿no?, una eventual operación sospechosa sería cuando el criptoactivo es convertido en dinero fiat o de curso legal y es insertado en una cuenta bancaria. Pero ahí surgen otras disyuntivas, que puede haber sido la conversión por más de $10.000 y cuando se remitan a cuál ha sido el origen del dinero, esta persona dirá, bueno, esto proviene de los criptoactivos. Entonces viene otro problema, porque ¿cómo puedes acreditar que eso viene de un criptoactivo? Entonces, son muchas las cosas que hay que ir trabajando. Además que dentro de los grandes desafíos que tendría esta nueva era de lavado de activos frente a los criptoactivos, está el hecho de que los criptoactivos, a diferencia de lo que significaba mover el dinero tradicional, se pueden mover muy fácilmente. Se pueden mover en un celular, se pueden mover en un USB especial para poder transportar criptoactivos. Entonces, eso hace que sea mucho más dificultosa su detección y su incautación. Entonces, si nosotros tenemos como premisa el querer modificar nuestra ley de lavado de activos para adecuarla a lo que significaría específicamente la tipificación de lavado de activos en materia de criptoactivos, tendríamos primero que nada definir jurídicamente qué cosas son los criptoactivos, si son bienes o son efectos del delito, porque nuestra misma ley de lavado de activos hace una diferenciación entre bienes o efectos. Sin duda que son bienes, no pueden ser efectos, pero es un bien inmaterial, a lo diferencia de lo que significaría un bien material. Se puede transportar, es fungible, es inmaterial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cosas que hay que ir trabajando, hay que ir puliendo, y eso se va a hacer, y como lo dice el mismo Gafi, que ya ha emitido importantes pronunciamientos e informes sobre la trascendencia que están teniendo los criptoactivos en el mundo, porque si bien es cierto, el Gafi, o Grupo de Acción Financiera Internacional, como todos sabemos, son normas de soft law blandas, pero sin embargo tienen una incidencia y una fuerza política donde todos los estados tratan de cumplir a cabalidad estas famosas recomendaciones, dentro de las cuales ahora ya el Gafi está empezando a enfocarse en todo el tema de los criptoactivos. ¿Por qué? Porque ven y han determinado la potencialidad que estos tienen. Recientemente en Estados Unidos ha habido un caso donde el autor fue condenado a cadena perpetua porque había desarrollado un cibermercado negro a través del cual se vendía pornografía infantil, documentación falsa, y el medio de pago justamente eran los bitcoins. ¿Por qué? Porque las mismas características que tiene el criptoactivo hace que sean de difícil detectación y rastreo, y perfectamente son utilizados para este tipo de fines delictivos que van más allá de cualquier capacidad tradicional que teníamos para poder prevenir el lavado de activos. Yo creo que con estas ideas bastante importantes he podido resumidamente hacer esta ponencia
Quiero darle las gracias al doctor Bilal del Castillo y al señor decano del Colegio de Abogados del Cusco por haberme invitado a participar en este seminario internacional y nada, quedo sujeto a cualquier interrogante que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Gerardo. Siempre es un gusto tenerlo en nuestra ciudad imperial del Cusco. Bueno, en esta oportunidad, mediante la plataforma virtual de lo que es la página del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a través de nuestras redes sociales, agradecer por esta ponencia a nombre del doctor Mike Pilares Rado, a nombre de su consejo directivo, del director académico que está siguiendo estas transmisiones y está programando futuros eventos del mismo modo. Colegas, hemos escuchado al doctor Gerardo Lama Suárez. Son temas nuevos que tenemos que estar a la vanguardia. Este tema de las fiscalías de cibercrimen, temas nuevos que nos está trayendo el doctor. Estos bitcoins, cómo sería lo que es su catalogación, sus conceptos, son temas que se está viendo y ahora por la pandemia se va a agudizar un poco más estas transferencias que no van a poder ser incluso rastreadas, como menciona. Son nuevos retos para el derecho. Entonces, esto se está pretendiendo con el primer curso internacional de Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Claro está, ya todo consejo directivo ya está viendo y especialmente lo que es el decano, juntamente con o las direcciones correspondientes, futuros cursos, futuros diplomados, congresos que vamos a tener este año, ya sea a través de nuestras plataformas virtuales, pero en otros temas, tributario, laboral, civil, notarial y así, nuevos temas que esta gestión está comprometida con la capacitación de todos nuestros colegas, los estudiantes e incluso el público general que está apreciando estas transmisiones en vivo. Nuevamente, doctor Gerardo, el agradecimiento del doctor Mike Pilar Errado, de su consejo directivo, y unas palabras finales para el ilustre Colegio de Abogados del Cusco y para todos los seguidores de esta página del ilustre Colegio de Abogados. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio para poder haber realizado estas reflexiones y quedo a su disposición para cuando ustedes lo convengan. Yo tengo tiempo ya investigando el tema del lavado de activos y ahora con estas nuevas tecnologías que se están asociando a la delincuencia tradicional, creo que es importante darle una visión distinta al lavado de activos tradicional, porque esta es la nueva era del lavado de activos, como se está diciendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Gerardo. Mañana ya a todos los que vienen siguiendo este curso tenemos la presencia del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y el día sábado del doctor César Nakazaki Servidón. Hasta el día de mañana y estar también pendiente a lo que son las noticias del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Hasta luego.